Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una pequeña lectura al tema dado por Lina Grajales sobre lógica matemática, algunos aspectos de lógica matemática y teoría de conjuntos dentro de este proyecto, en el que proponemos una lectura previa a las clases de cada materia en este enfoque pedagógico de aula invertida. Entonces veremos algunos aspectos de lógica matemática y teoría de conjuntos. Entonces la lógica matemática es, en términos generales, dice la profesora Lina Grajales, la ciencia que investiga, formula y establece los principios del razonamiento. La palabra proviene del término latino lógica y del griego logike, cuya etimología significa ciencia del discurso o ciencia del pensamiento. Como ese nombre lo indica, tal ciencia se dedica al análisis de las afirmaciones que se establecen y de las que se deducen como su nombre lo indica, tal ciencia se dedica al análisis de las afirmaciones que se establecen y de las que se deducen de sus asociaciones. En su sentido más moderno, la lógica no se ocupa de establecer la veracidad del contenido de una determinada afirmación, sino que se encarga de determinar la coherencia de las afirmaciones, es decir, de la validez de las inferencias. Comprender los principios de la lógica es básico porque su desconocimiento limita e impide el dominio de los cursos superiores en matemáticas, así como las aplicaciones de esta ciencia a otras ramas. De este modo, su manejo se considera fundamental para el estudio riguroso del cálculo. Los elementos de la lógica. La lógica se apoya en una serie de conceptos que es necesario entender previamente. Esos conceptos permitirán no solamente abordar el tema de la lógica, sino también de la matemática en general. A continuación, abordaremos los básicos. Empezaremos con el concepto de proposición como enunciado lingüístico que es susceptible de ser verdadero o falso de manera excluyente, y se divide en dos tipos: las proposiciones simples, que es una proposición de la forma más trivial o básica, y la compuesta, que es la interacción entre un conjunto de proposiciones simples mediante enlaces llamados conectores lógicos. Las proposiciones se denotan usualmente mediante letras minúsculas del alfabeto, donde a cada proposición se le asigna solo un valor de verdad. Entre los ejemplos veamos algunas proposiciones simples. CAP, la proposición cuyo contenido es que todos los antioqueños son colombianos, y esta es pues una proposición verdadera. Q, que sea esta afirmación de igualdad, que 2 más 5 es igual a 7, esta también es una afirmación verdadera. Y R, que es una tercera proposición en la que dice que menos 5 es un número par, que es una proposición falsa. Y D, esta ecuación x más 3 igual 7, esta no es una proposición, ya que no podemos afirmar si es falsa o verdadera. Entonces las ecuaciones no son consideradas proposiciones. Los saludos, como están, no es posible asignar un valor de verdad, es decir, no se sabe si la expresión es falsa o verdadera, de manera que no se trata de una proposición. Y 2 más 5 igual 7 y menos 5 es un número par, es una proposición compuesta, y veremos a continuación que es falsa. Ahora, términos de enlace o conectores. Entonces son aquellos símbolos o expresiones que se utilizan para entrelazar dos proposiciones lógicas y así formar proposiciones compuestas. Dentro del conjunto de conectores se destacan los enumerados en la tabla 1.1. El conector así con la vergulilla o esta L volteada, se lee no o no es cierto que. Esta V se lee como una O. Esta V volteada o invertida se lee como una I. Esta flecha a la derecha se lee como un sí, 3 puntos, entonces 3 puntos. Y esta flecha a la izquierda de la derecha se lee como un sí, solo sí o solamente sí. Y las operaciones lógicas. A partir de proposiciones simples y mediante los conectores formados por proposiciones compuestas, su valor de verdad está determinado por el valor de verdad de las proposiciones simples
y por el conectivo utilizado. La conjunción, cuando dos proposiciones simples se combinan mediante el conectivo y, a la proposición compuesta se le llama conjunción. Para la conjunción se utiliza el símbolo lógico de una V invertida. De esta manera se tiene la nueva proposición P y Q. Ahora, el valor de verdad para la conjunción de dos proposiciones cualquiera, P y Q, será de la siguiente manera. P y Q debe ser verdadera solamente si tanto P como Q son verdaderas. De esta manera, si al menos una de las proposiciones simples es falsa, entonces el valor de verdad para P y Q será falso. Después seguiremos con la disyunción. En matemáticas se emplea la letra O en el sentido inclusivo como en el término y o. En este sentido, cuando dos proposiciones simples se combinan mediante la letra O, a la proposición compuesta se le llama disyunción. Para la conjunción se utiliza el símbolo V. Para la disyunción, en realidad es para la disyunción, aquí hay un errorcito. Así pues, una proposición del tipo P o Q será verdadera cuando una de ellas, P o Q, o ambas sean verdaderas, y será falsa únicamente cuando todas sus componentes sean falsas. De forma simbólica, la disyunción se representará por la expresión P o Q. La negación, si P es una proposición fundamental, de que de esta se puede formar otra proposición que se llama negación de P, escribiendo es falso que antes de P, o simplemente insertando la palabra no en P. Simbólicamente, la negación se representará por virgulilla P o por una L volteada horizontalmente y después la P, y si P es verdadera, entonces la negación de P será falsa y viceversa. Ahora viene el condicional. En matemáticas se puede utilizar con mucha frecuencia la proposición si P, entonces Q. Tales proposiciones se llaman condicionales y se les denota con P, flecha a la derecha, Q. El condicional P, flecha a la derecha, Q, también se puede expresar de las siguientes maneras. P implica Q, P solamente si Q, P es suficiente para Q y Q es necesario para P. El valor de verdad para la condicional será siempre verdadero, a menos que P sea verdadera y Q sea falsa. Es decir, una proposición verdadera no puede implicar una falsa. Casi todos los teoremas matemáticos vienen expresados en forma condicional, donde P es la hipótesis o condiciones iniciales y Q es la tesis o afirmación. Viene también el bicondicional. Otro tipo de proposición que se presenta con frecuencia es de la forma P, si y solamente si Q. A este conector especial se le llamaría bicondicional y se le nota con el símbolo de flecha, de una flecha a izquierda y a derecha. De esta manera P, flecha izquierda, derecha, Q es lo mismo que P entonces Q y Q entonces P, o aplicando la definición de la conjunción quedaría P implica Q y Q implica P. Los valores de verdad de la bicondicional serán: si P y Q son verdaderas, entonces P bicondicional Q será verdadera, y si P y Q tienen el mismo valor de verdad, entonces P bicondicional Q será verdadera. Y si P y Q tienen diferentes valores de verdad, entonces P bicondicional Q será falsa. Las operaciones y su valor de verdad, entonces aquí tendremos que, dadas dos proposiciones P y Q con sus posibilidades lógicas, es decir, que ambas sean verdaderas, o que la primera sea verdadera y la segunda falsa, o que la primera sea falsa y la otra verdadera, o que ambas sean falsas, tendremos que su disyunción será verdadera cuando ambas sean verdaderas, o será verdadera cuando al menos una de las dos sea verdadera, y será falsa solamente cuando ambas sean falsas. Y la conjunción o la I, mire que solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas y el resto siempre será falso. Y que P entonces Q es verdadera siempre, solamente cuando el caso en el que el antecedente o hipótesis es verdadero y el consecuente o tesis es falso. Y el bicondicional es solo verdadero cuando los valores de verdad de P y Q son iguales, y es falso en caso contrario. En los ejemplos, pues 2 más 5 igual 7 y menos 5 es par, es una conjunción y es falsa porque menos 5,
la segunda menos 5 es par, la segunda proposición que la compone es falsa. Y ya vimos de que la conjunción es falsa si al menos una de sus proposiciones componentes o moleculares o atómicas es falsa. Y 2 más 5 es 7 o menos 5 es par es una disyunción y es verdadera porque 2 más 5 sí es igual a 7, porque la primera proposición que la compone a la disyunción es verdadera y la disyunción es verdadera si al menos una de las dos es verdadera. Y si 4 más 1 es 8, entonces 5 más 2 es 9. Es un condicional y es verdadero porque el antecedente es falso, y cuando el antecedente es falso, no importa cómo sea el consecuente, el condicional será verdadero. Y aquí simbólicamente la negación de P o Q, entonces negación de P y negación de Q es un condicional y es verdadero porque porque efectivamente de lo primero se infiere lo segundo, y eso lo veremos más propia después en un teorema que llamaremos ley de De Morgan. Ahora las tablas de verdad. Una tabla de verdad es un arreglo que contiene un objeto, por objeto mostrar el valor de verdad de una proposición compuesta en todas las asignaciones de valores de verdad de sus componentes. Entonces vamos a ver que la tabla de verdad siempre nos va a hablar de el valor de verdad de una proposición compuesta dependiendo o en función de los valores posibles de verdad de sus funciones componentes. Y ya veremos los siguientes ejemplos. Entonces vamos a seguir en el siguiente video con tablas de verdad, motivando a los estudiantes a siempre hacer una lectura juiciosa de la teoría antes de hacer los ejercicios en este modelo de enseñanza con un enfoque pedagógico de aula invertida. Muchas gracias.